Amigos del Perú y del mundo, buenas noches, bienvenidos a su programa Ingeniería Química al Día. El día de hoy tenemos el gusto de compartir una entrevista con el ingeniero Manuel Gómez Burgos. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Adicionalmente es gerente de producción de Cerámica San Lorenzo. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy apasionante, tiene que ver con la innovación en los procesos cerámicos. ¿Okay? Entonces vamos a dar la bienvenida al ingeniero Manuel Gómez. Bienvenido a su programa Ingeniería Química al Día. Muchas gracias, encantado de estar acá con ustedes y muy agradecido por la invitación y participar. Ok, primero cuéntenos un poquito, para nuestros amigos, nos ven muchos que no necesariamente son ingenieros químicos, entonces cuéntenos un poquito qué cosa es la industria cerámica. En el Perú, la industria cerámica ya tiene desarrollo hace más de 30 o 40 años. Y lo que hemos encontrado es que un segundo participante en el mercado como Cerámica San Lorenzo hizo que el mercado se activara en competencia. Todos nos pusimos en una carrera de poder tener mayor modelaje, las producciones se volvieron de ciclos mucho más cortos. Somos empresas que competimos y nos encontramos encontrando productividad, debemos de mejorar nuestros tiempos, buscamos de que los materiales que se emplean en la industria puedan tener mejores prestaciones. E incluso somos empresas que también han ido buscando alternativas de mejorar los costos sobre la base de enormes ahorros energéticos. Pero yendo más allá de eso, sí somos la primera empresa que certificamos al medio ambiente con la certificación ISO 14001. Ya tenemos más de 4 años con el sistema funcionando. Está integrado con el sistema de salud y seguridad ocupacional OSHA 18001, pero ha sido de armonizar los procesos y evaluar cuánto es el impacto significativo al medio ambiente, monitorear todo nuestro proceso, emisiones, lo que es polución, ruido, todo lo que son desechos, residuos sólidos. La planta tiene una fortuna en donde hay un equilibrio en el uso del agua. Es una planta que no tiene efluentes. Gracias a su proceso de vida húmeda, todo el agua que se emplea en el proceso para poder hacer la limpieza de las líneas de esmaltación es reciclado y se utiliza como vehículo de molienda y se evapora en los procesos de secado de arcilla. Correcto. Quizás ahí le quiero que nos ayude un poco a definir cuáles son los principales procesos justamente que nos estaba comentando, como para poder ver dónde podríamos generar mayor valor, dónde podríamos aplicar esta innovación. Pero quizás antes de entrar por eso, cuéntenos un poquito los principales procesos de una industria cerámica. El cerámico que se comercializa en el Perú es un cerámico que tiene un bizcocho de arcilla y en la superficie tiene una capa de esmalte que es la que nos va a dar las prestaciones al usuario final. Es aquella superficie que nosotros podemos ver ya decorada, que puede tener una apariencia brillante o mate, puede tener textura, puede imitar la madera, el mármol, la piedra, la laja. Así que en ese campo la decoración finalmente es muy rica, cumple con los diseños arquitectónicos que corresponden a la moda, a cómo se decoran los ambientes actualmente. Y el proceso de hacer el bizcocho de arcilla sirve de encontrar arcillas en la naturaleza que cada una aporta una propiedad para el proceso. Se requiere ubicar arcillas que tengan propiedades de plasticidad para que desarrolle la resistencia dentro del proceso. Algunas que contengan quizás carbonatos para lograr cierta estabilidad y le da algo de porosidad al soporte, algunas que aportan fundencia, otras con el aporte de kaolín logran algo más de estabilidad. Así que cada arcilla dentro de lo que aporta es una suma de características para que atraviese el proceso de monococción. Los esmaltes normalmente son importados, el Perú no frita actualmente. Entonces la mayor cantidad de esmaltes y materiales que van sobre la superficie se importan. Los pigmentos también, que deben ser pasados por procesos de calcinación, son elaborados por empresas dedicadas a este rubro y es un tema muy particular obtener
pigmentos que puedan desarrollarse a temperaturas de 1140 grados, 1150 grados. Así que el proceso de premanufactura consta en una molienda de arcilla, una preparación antes de un proceso de prensado que confecciona el soporte del bizcocho. Las fritas y esmaltes que van sobre la superficie también son molidas en medio acuoso. Todo converge en una línea de esmaltación. El producto ya esmaltado entra a una sola cocción, son hornos muy largos, continuos. Ahí hay un proceso muy interesante de gasificación que tiene que ocurrir en el soporte previo a que los esmaltes pasen a la fase líquida, que ocurre más o menos a los 900 grados centígrados. Luego hay que grasificar hasta los 1140 grados, el soporte, toda la parte arcillosa termina integrándose, hay una cantidad enorme de transformaciones, toda una complejidad química en el interior. El esmalte alcanza una etapa de vitrificación final y luego entramos en un proceso muy violento de enfriamiento para acortar los largos de los hornos antes de los 573 grados, que hay un cambio de fase del cuarzo muy importante en donde tenemos que hacer un enfriamiento indirecto muy suave. Cursado ya este cambio de fase, hacemos ya un enfriamiento lo más acelerado posible para cortar el largo del horno. Y con eso hemos obtenido un producto de altísima resistencia a la flexión, una superficie que tiene infinitas prestaciones de higiene, de apariencia estética, y adicionalmente a lo que comentábamos previo a la entrevista, es que San Lorenzo ha traído la innovación de agregar un producto que tiene cualidades antibacteriales. Es un producto que tiene un compuesto de plata, que este producto es sometido a unos ensayos en donde uno puede evaluar entre una superficie tratada y no tratada, bajo condiciones de humedad. Esto está de acuerdo a la norma ISO 27442, en donde determina si la superficie tiene características de actividad antibacterial. Es decir, se colocan 3 cepas, el Cherichacolis, Staphylococcus aureus, una Pseudomonas, bacterias que para nosotros son bastante conocidas en el medio. Bueno, este ensayo demuestra de que esta colonia de bacterias sometidas en ambientes en donde pueden crecer, el conteo de bacterias después de 48 horas disminuye del orden del 97%, 98%. Entonces se ve presencia de actividad antibacterial. Y la superficie no tratada tiene crecimiento poblacional de bacterias. Qué interesante, porque creo que quizás esta es una característica que debería ser muy apreciada, sobre todo en el país y en muchos países de la región. Yo quería ir, quizás para ir en línea con lo que nos está comentando, siempre hemos hablado de estos grandes clústeres cerámicos europeos, quizás Italia, España, pero hace buen tiempo que la industria cerámica en el Perú ha comenzado a despegar y obviamente, como usted nos comentaba, no solamente con procesos altamente tecnificados, sino también con innovaciones como esta de estos cerámicos antibacteriales. Y el Perú en general actualmente exporta algún tipo de producto, se está preparando para competir. ¿Cómo es la competencia, digamos, con el exterior? Actualmente la industria en general peruana exporta un 30% de su producción. Correcto. En el caso de Cerámicos San Lorenzo lo hacemos a diferentes países, Chile, Colombia, Estados Unidos. Tenemos una competitividad que sí permite actualmente participar en los mercados. Sí, justamente la pregunta iba orientada porque con estos TLCs y obviamente con las exportaciones, para exportar uno ya entra a competir en otras ligas, donde justamente la certificación, las acreditaciones son muy importantes. Ahí quisiéramos que nos cuente cómo ha permitido a su empresa todo este tipo de generación, que muchas veces otros lo toman solo como una moda, realmente cómo está agregando valor en este, digamos, negocio de que salen a competir con grandes industrias en el mundo. Sí, hoy por hoy los países que están desarrollando la industria de forma sostenida van entendiendo que el medio ambiente debe ser también cuidado. Toda industria de por sí agrede al medio ambiente. En la medida que podamos identificar cuáles son aquellos que resultan tener impacto
debe ser controlado, mitigado, debe estar sujeto a un requisito legal, se dictan límites máximos permisibles, que cuidan el medio ambiente, se van haciendo límites máximos permisibles por sector, así que toda empresa que decide tener una responsabilidad medioambiental y opta por una certificación ISO, como la 14001, el cliente sabe que esa empresa está cumpliendo con lo que las leyes le piden y está controlando su proceso para ser menos agresor al medio ambiente. Y lo que ocurre dentro del sistema es que normalmente, como es un sistema que debe funcionar de forma en que siempre exista la mejora continua, cada año hay menos impacto al medio ambiente. Entonces, la búsqueda de materiales reciclables, el poder llevar a reciclar todos los residuos sólidos, eso es lo que asegura de que cuando uno está comprando un cerámico, finalmente lo que está haciendo también es contribuir a que la elección que hace al cliente que es cuidadoso con el medio ambiente sabe de que puede también estar contribuyendo a cuidar nuestro planeta. Correcto. La política, bueno, nace básicamente de los propietarios de la empresa. O sea, hoy se dicta una política en donde no solamente es importante la utilidad, es importante las personas y el planeta. En inglés le llaman las 3 Ps, ¿no? Profits, People and Planet. Así que en ese sentido, toda operación que nosotros realizamos, no solamente está el negocio, están estos otros 2 pilares que son las personas y nuestro planeta, lo que debemos cuidar. Bueno, definitivamente es una filosofía que definitivamente creo que debería ser copiada por muchas industrias. Y quería cambiar un poquito de tema, irme un poco más ya al tema de recursos humanos para estas plantas. Existen obviamente muchos profesionales que pueden participar en las industrias cerámicas, pero quería un poquito centrarme en los temas de ingeniería. En cerámicos, ¿qué ingenierías podrían tener, digamos, posibilidad de desarrollarse y digamos, qué es lo que requieren? Porque no tenemos una ingeniería propia que los prepare para hacer. ¿Qué es lo que usted recomendaría? ¿Cómo complementar esta formación posiblemente básica que traen los profesionales ingenieros? ¿Dónde encontrarla? ¿Qué sugieren ustedes, ¿no? ¿Cómo están viendo el medio? Sí, es un proceso muy particular. Nosotros tenemos ingenieros químicos, existen geólogos también y tenemos ingenieros industriales. Correcto. Pero el área técnica está principalmente soportada por ingenieros químicos. El conocimiento de las propiedades de las arcillas y de algunos materiales no metálicos como el feldespato, la tiza, la sílice, la lectura del análisis químico y su interpretación en el comportamiento del proceso no puede ser llevado a cabo o controlado si no hay un profesional como un ingeniero químico. Dentro del proceso, si nosotros no conocemos la teoría, no podemos dominar lo que ocurre en el proceso. No podemos basarnos simplemente en una producción empírica. Tiene que haber una explicación técnica que pueda realmente conocer por qué se desarrolla un determinado proceso. Adicionalmente, hay muchas etapas de las operaciones en planta que hay muchos fenómenos físico-químicos. El poder entender claramente cómo funciona la densidad, la viscosidad. Tenemos características en las arcillas de tixotropía. Entonces hay una cantidad de propiedades físico-químicas que el ingeniero químico va encontrando un campo muy rico en operación. Y en cuanto a operaciones unitarias también se presentan interesantes balances en cuanto al desempeño de la viscosidad, por ejemplo, de las arcillas molidas en agua y la capacidad que podemos tener de evaporación en un proceso de secado, en donde juega entre la lucha de hacer que un compuesto de mezcla tenga la menor viscosidad, la mayor densidad y con ello lograr menor consumo de energía. Por supuesto. Entonces hay un balance de energía, un balance de materiales y un juego de química para poder finalmente lograr procesos muy productivos.
Intento explicarle así, de lo más resumido posible, pero hay procesos en donde tengo dos ingenieros de la Universidad de San Marcos que en conjunto hemos desarrollado varios modelos en donde buscamos enormes ahorros de energía sobre la base de investigar los materiales y cómo se comportan relógicamente. Pero justo ahí es donde quería llegar, ¿no? Porque estas industrias tienen, para hacer innovación, sobre todo tienen que estar constantemente investigando, ¿no? Entonces, sí, muchas veces se requiere pues un soporte del lado del inversionista y el recurso humano muchas veces del lado académico, ¿no? Universidades o Estado, en fin, pero que justamente busque posicionar toda esta innovación, todo este conocimiento que al final rentabiliza en el mercado, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que nos interesa como colegio, quizás promover y que, digamos, qué gusto que estén profesionales participando ampliamente, digamos, en este proceso, ¿no? Yo quería hacerle una consulta un poco, volver a la pregunta de ¿cuáles son, digamos, las principales innovaciones? Ya nos ha comentado alguna, pero de repente volver a resumirlo muy brevemente. ¿Cuáles son las principales innovaciones que ustedes han hecho en esta industria cerámica, ¿no? La industria cerámica tradicional lo que hace normalmente es utilizar una molienda húmeda. La preparación de la pasta de arcilla para poderla prensar, es importantísimo que al momento de prensarla uno tenga una carga absolutamente homogénea. Gastamos enorme cantidad de energía secando el material. Y hubo una tendencia que observamos a partir del año 2004 en donde industrias brasileras estaban moliendo en seco. No empleaban agua, por lo tanto, no gastaban una cantidad importante de energía para retirar esta agua incorporada en la molienda. Eso significó que había que desarrollar materias primas, buscar arcillas en la naturaleza, caracterizarlas. Se tuvieron que tomar caracterizaciones de la zona brasilera para que podamos comparar cuáles eran las propiedades que permitían que estos materiales puedan ser molidos en seco, que acarrean problemas en los cargamentos de las prensas, producto a que para poder hacer realmente un cargamento en prensa, un polvo molido de arcilla debe de fluir. La fluidez que se logra por vía húmeda es porque uno puede lograr peletizar el material y se hacen pequeños gránulos con una granulometría muy distribuida. Por vía seca no es posible lograrlo. Y como ocurre el efecto contrario, que en vez de retirar agua hay que incorporarla, cuando el material se vuelve más fino, lo único que hacemos es incrementar el área superficial que hay que humectar. Por lo tanto, dentro de esta complejidad de procesos, significó que esta caracterización de materiales, llevado a sus propiedades cerámicas, tuvimos que de alguna manera igualarla, explorar en distintas áreas de regiones de la sierra y del sur del Perú, materiales que puedan ser similares. Lo que nos enseñó en la práctica es que no pudimos encontrar los materiales exactos, pero pudimos adecuar el proceso para que fuera semejante a lo que se daba lugar en las industrias brasileras. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con este interesante tema de la innovación en la industria cerámica. Nos acompaña el día de hoy el ingeniero Manuel Gómez Burgos. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Ingeniería Química al Día. Estamos el día de hoy tratando el tema de la innovación en los procesos cerámicos y nos acompaña el ingeniero Manuel Gómez Burgos. Dígame, en el año 2004 más o menos ingresó el gas natural al Perú. Una industria cerámica, ¿qué tan intensiva es en consumo de energía y ustedes han optado? ¿Cómo es que les ha ido? ¿Cuál es su experiencia con este nuevo combustible? Sí, enormemente intensivo realmente. San Lorenzo tuvo ya un contacto con el consorcio Camisea mucho antes del inicio de operaciones, incluso antes de que San Lorenzo entrara en operación.
En el año 97 se celebraron los contratos. San Lorenzo tiene un inicio de planta en mayo del 99 y estuvimos siempre a la espera de la llegada del gas natural. Hemos participado incluso en la estandarización de lo que ha sido el reglamento de uso de gas. Finalmente, en julio del 2004, somos los terceros en conectarnos. Dentro de los 6 principales clientes que finalmente con la que se sustentó el proyecto Camisea. Y ocupábamos un pequeño porcentaje del ducto, no recuerdo si eran 3 o 5%. Hoy el ducto ya está totalmente ocupado por el sector eléctrico principalmente. 70% de nuestro gas se ocupa para generación eléctrica. Pero significó enormes ahorros. El proceso también de alguna u otra manera se trabajó mucho más sencillo. Ya no había que traer camiones con GLP para llenar tanques habían 2 tanques de 30.000 galones cada uno. Ahora el gas venía ya por cañería. Antes había que pagar el gas y después consumirlo. Ahora no, ahora lo consumimos y después lo pagamos, como en el caso como la energía eléctrica. Viene a ser un servicio público más. El gas natural también es menos riesgoso. Tiene la propiedad que su densidad es menor a la del aire, por lo tanto toda pequeña fuga no tiene riesgo de que se asiente o se quede en el mismo ambiente. Se puede trabajar a presiones bajas realmente, no tiene ningún inconveniente. Y tuvimos la fortuna de estar muy cerca al Citygate. Correcto, sí. Estamos conectados solamente 120 metros del Citygate, la llegada de gas a la ciudad. Y fue un avance muy importante. Lo que se llegó a invertir se pagó en 15 días. O sea, para nosotros la conversión fue muy poca también porque nos preparamos para eso. Toda nuestra red ya estaba preparada con el diámetro, accesorios y todas las rampas de gas de los equipos ya se encontraban con una amplitud de rango de presión suficientemente disponible para poder trabajar con gas natural. Correcto. Bueno, el tiempo es un poco tirano en televisión, así que tenemos que ir ya terminando. Nos quedan muchas preguntas, pero vamos a tratar, en todo caso, los últimos minutos. Nos gustaría que usted, con toda la experiencia que tiene en cerámico, nos brindara unos consejos para todos aquellos ingenieros químicos que nos están viendo o nos están escuchando y que quieren dedicarse a la industria cerámica. ¿Qué deberían hacer? ¿Cómo deberían visualizar? ¿Cómo deberían prepararse? ¿Qué es lo que podrían encontrar en la industria cerámica? Entonces lo dejo para que un poco pueda darles este consejo. Bueno, no creo que haya muchas plazas de cerámica, solamente somos 2 empresas. Nos gustaría que en el Perú exista realmente un polo cerámico, ahí podría haber una sinergia muy interesante. Pero en el general lo que he visto en los profesionales que hemos reclutado es que deben prepararse a llevar toda su experiencia a la práctica. Es un trabajo que hay que desprenderse de la teoría y empezar a ver cómo finalmente cada proceso se desencadena en un producto terminado. Es importante que participen mucho en lo que son laboratorios, tener prácticas preprofesionales. Si el ingeniero químico tiene ese romanticismo en su carrera, hay que empezar a buscar que la teoría tiene que desencadenar en una práctica. No quedarse simplemente en laboratorio, sino buscar operaciones unitarias. Me gustaría que el ingeniero químico sea más transformador y no se quede simplemente como un ingeniero controlador de calidad o algo así. Me gustaría que si encontramos profesionales que tengan esas ganas y esa búsqueda intelectual de llevar a operaciones unitarias, seguro puede encontrar espacio en la cerámica y en otras industrias. Bien. Bueno, ingeniero Manuel Gómez, le agradecemos por su tiempo, compartir toda su experiencia y poder brindarnos también quizás muchos consejos para los que están en industria cerámica e industrias relacionadas, ¿no? Ojalá que tengamos una próxima posibilidad de tenerlo en el programa para quizás tratar algunos temas específicos, o quizás pueda usted brindarnos alguna conferencia técnica o a quien usted designe para que los ingenieros
asociados puedan de repente interactuar con usted directamente y quizás muchas preguntas pueden estar surgiéndole en este momento. Le agradezco mucho su participación nuevamente y hasta una próxima oportunidad. No, y a usted, muy amable por la invitación, ha sido realmente una oportunidad de poder transmitir lo que hacemos y encantado de contribuir cuando ustedes gusten. Me daría un placer enorme poderles dar algún conocimiento más de cerámica y muy agradecido. Ok. Amigos del Perú y del mundo, estamos terminando un nuevo programa más de Ingeniería Química al Día. El día de hoy nos acompañó el ingeniero Manuel Gómez Burgos. Él es gerente de producción de Cerámica San Lorenzo y estuvimos tratando el tema de la innovación en los procesos cerámicos. Asimismo, le recordamos que nuestro próximo Congreso Internacional de Ingeniería Química se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en las instalaciones del INICTEL. Van a venir muchos profesionales y me imagino que la industria cerámica también estará representada, dándonos los avances en el Perú y el mundo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.